Ok, entonces estamos listos para continuar con el tema del cuadernito, ¿verdad? Y vamos entonces a la página 5, donde nos habíamos quedado. Y en la página 5 encontramos arriba, esto no me acuerdo si lo alcanzamos a hacer, creo que no, ¿no? La parte de más arriba, que dice repasando. No, no lo hicimos, ya. Entonces dice, no te impacientes por los repasos, porque mediante ellos lograrás fijar en tu memoria y en tu entendimiento los claros conceptos que la palabra de Dios te está enseñando. Ok, entonces, ahora soy una nueva en Cristo, dice. ¿Qué cosa podría ir allí? Una nueva ¿Perdón? criatura. Una nueva criatura en Cristo. Está fácil, ¿no? Está pan comido, papá. Un pancito de dulce. Una nueva criatura en Cristo. Pero antes yo estaba en mis delitos y pecados. ¿Qué estaba? Muerto. Muerto. Muerto, claro. Muerto en mis delitos y pecados. Ok, por causa de ello yo me dirigía a una eterna. Condenación. Condenación. Condenación o muerte, ¿no? Condenación eterna. Pero ahora tengo eterna Vida. Vida. vida, vida eterna desde que Cristo llegó a mi vida, pues la escritura dice que el que tiene, esto es un versículo, ¿eh? El que tiene el Hijo, ¿se acuerdan ese versículo? El que tiene el Hijo tiene la vida. Vida. Y que ninguna. El que Y tiene el el hijo versículo, tiene vida y el que ninguna, y que a ver, ninguna condenación. cortito porque ya empiezan los aviones y esto, pero es un ruidazo. Todo está muy lindo, pero hace mucho ruido cada vez que pasa un avión. Perdón, ¿tú qué decías, Lorenita? El que tiene el hijo tiene vida. Tiene la vida, claro. Esto está en primera de Juan, no me acuerdo exactamente pero está en primera de Juan. Bueno, dice, el que tiene el hijo, creo que es el 4, capítulo 4, tiene la vida. El que no tiene el hijo, no tiene la vida. Así de simple. Pero esto es lo que nos dice la escritura, ¿no? Y luego, la otra es, y que ninguna hay para Condenación. Condenación. condenación, claro, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es lo que está en Romanos 8:1, ¿no? Muy bien. Entonces, llenado eso, pasamos al siguiente capítulo de la lección, que es la pregunta, ¿es esta salvación para siempre? Muy bien, entonces, debemos ser muy sinceros contigo, para lo cual es necesario que no te respondamos con una opinión personal, patatín, patatán. Bueno, vamos acá a la enseñanza de la parábola del sembrador. Y acuérdense del Mateo, ¿no? 13. ¿En cuántos y cuáles terrenos cayó la semilla? ¿Eran cuántos terrenos? 3, Muerto. 4. 4. Entonces podemos poner ahí en 4. ¿No? El primero era por donde andaba el sembrador, camino, ¿verdad? Camino. Segundo, ¿qué era? Piedra. Piedra. Pedregales, piedras, claro, pedregales. Tercero era Espinos. Espina. espinos, perfecto. Y finalmente la más fácil en cuarto lugar, Una buena tierra. la buena tierra, excelente. Entonces las cuatro, camino, pedregales, espinos y buena tierra. Ya, aquí vamos a escribir algo muy cortito para no hacerlo largo, ¿no? Hay 4 casilleros de izquierda a derecha, comenzamos por la izquierda. ¿Qué sucedió con la semilla que cayó, por ejemplo, en el camino? Se la comieron los pájaros. Exacto, pongamos eso, ¿no? Las aves se la comieron. Escribamos eso.
Bien, ¿qué pasó con la semilla de la segunda tierra? La que cayó en Pedregales. ¿Cómo podemos resumirlo aquí? A ver. Brotó, pero se marchitó sin raíz. Exactamente. Brotó, pero se marchitó por falta de raíz. Muy buen resumen, ¿no? Sabemos que el sol la quemó, ¿verdad? Ujú. Entonces se marchitó porque no tenía raíz suficiente. Claro, eso era básicamente. Excelente. Luego, la tercera de los espinos, La ahogaron. No la la dejaron. ahogaron. Exacto, los espinos la ahogaron, exacto. Creo que eso lo habíamos escrito nomás, pero ahora teníamos, o sea, ustedes mejor dicho lo habían anotado, ¿no es cierto? Pero no habían escrito en el cuadernito, ¿no? Y luego la final brotó. Y dio la buena fruta, el buen fruto. Exacto, eso es lo más importante, dio fruto, brotó y dio fruto, porque las demás ninguna dio fruto, ¿no? Este es lo remarcable, la diferencia que prevalece contra todas las demás. Muy bien, y aquí habla sobre que la parábola, este tipo de enseñanza, eso que ya vimos. Bueno, demos la vuelta, vamos a la página 6 y ahora viene algo parecido, pero son las interpretaciones, ¿no? La primera interpretación, las semillas sembradas junto al camino, siempre se trata de gente, ¿no? Corazones, el corazón de las personas, ¿no? Entonces, para hacerlo más corto, podemos poner qué pasa con la persona, que es el corazón, ¿no? Esa tierra que está junto al camino. En primer lugar, pues, Señor Jesús dijo que no la entendía, ¿no es cierto? Ujú. No la entiende y el malo la arrebata. Eso podríamos ponerlo como resumen. No la entiende y el malo la arrebata. Bien, la de Pedregales, este recibe la palabra, pero dura poco, ¿cierto? Dura poco cuando tropieza por la persecución y la aflicción. Se la recibe, pero dura poco. Cuando tropieza por la persecución y la aflicción. Empiezan a haber problemas, empieza a haber persecución de la gente en su familia y comienzan a hostilizarlo, a hacerle bullying hasta que dice, no, yo no puedo soportar y ahí quedó la cosa. Bueno, la tercera semilla, la que está entre espinos, este recibe también, recibe la palabra, pero el afán del mundo Ujú. y el engaño de las riquezas la hacen infructuosa. Y el engaño de las riquezas la hacen infructuosa. No da frutos. Pero es importante dejar señalado que es el afán de este mundo. Estoy trabajando, estoy ocupado, tengo que pagar esto, tengo que comprarme tal cosa, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y por el engaño de las riquezas, ¿no? Tengo que producir y no puedo, no puedo, ya no voy a la iglesia, ya no le doy tiempo a la oración ni a la lectura de la palabra, en fin, entonces no desarrolla la semilla, no crece, no da fruto, se vuelve infructuosa, ¿no? Bien, la última semilla es la que oye, entiende, estamos hablando de la palabra que es la semilla, ¿no? Y da fruto, ¿no es cierto? Esto es importantísimo
que lo dejemos bien establecido. Esta es la diferencia. Da fruto. Da fruto porque inmediatamente comienza a notarse la acción de la palabra en el corazón. Comienza a haber gozo, comienza a haber paz, ¿no? Comienza a demostrarse el amor de Dios, ¿no? La fe se desarrolla, ¿no? La mansedumbre, los frutos del Espíritu, la templanza comienza a tener control, ¿no? Ya no peca, etcétera. Entonces, empieza a darse la obra de transformación del espíritu dentro del ser interior, dentro del corazón. Muy bien. Entonces, si ya estamos, vamos adelante, ¿no? Como ya hemos visto, la palabra de Dios sembrada en nuestra vida por la acción del Espíritu Santo es la que puede producir el nuevo nacimiento. Esto es el nuevo nacimiento. Según la parábola del sembrador, ¿cuándo podemos estar seguros de que una persona es salva? Es decir, que ha nacido de nuevo. Entonces, aquí hay 10, ¿cómo se puede decir? 10 posibles, 10 opciones, pero solamente una es válida. Veamos cuál es la que marca la diferencia allí. A ver, vayan leyendo una por una. Lorenita lee una, por favor Claudia lee la segunda, luego nuevamente Lorena la tercera y luego Claudia la cuarta y así hasta terminar. Okay. Cuando levanta su mano indicando que ha recibido al Señor. Cuando Ok. repite una oración en que se invita a recibir al Señor. Cuando asiste a un grupo de estudio y está de acuerdo con lo que se enseña. Cuando a pesar de las adversidades se comporta como un buen cristiano. Cuando se bautiza. Cuando ha recibido a Cristo y permanece firme en su fe dando frutos. Cuando ora e invita a otros a seguir a Cristo. Cuando lee la Biblia y la aprende bien. Cuando asiste a los servicios dominicales y recibe la bendición del sermón. Cuando puede hacer diferencia entre el error y la verdad bíblica. Muy bien, ya las hemos leído. ¿Cuál creen que es la, F. la F? Claro, porque da fruto. Porque todas las demás, pongamos bastante atención en esto, ¿no? Todo está bien, pero desgraciadamente, si la persona no da evidencia de que ha nacido de nuevo, ¿de qué sirve? Todo lo demás está bien, pero puede ser más bien la evidencia de una persona que está viviendo una experiencia religiosa nada más, pero no hay cambio en la persona. Por ejemplo, si tú levantas la mano, ¿no? Indicando que has recibido al Señor, mucha gente levanta la mano, pero no cambia, sale de la iglesia y vuelve a la vida de siempre. No es el hecho mecánico de levantar la mano, tampoco el hecho mecánico de repetir una oración, porque si la oración no es hecha completamente de manera sincera, desde el fondo del corazón, queriendo recibir a Cristo y simplemente repite, no pasa nada. Tampoco es cuando alguien asiste a un grupo de estudio y está de acuerdo con lo que se enseña. Hay mucha gente que dice, sí, muy bonito, estoy de acuerdo, me gusta todo, pero no cambia, ¿no? Y a pesar de las adversidades, por ejemplo, hay gente que se comporta como un buen cristiano. Eso es un paradigma. El decir, bueno, yo hago obras, yo soy un padre ejemplar, me porto bien en mi trabajo, etcétera, pero dentro no se ha producido ningún cambio espiritual. A lo mejor él era un poco así antes y ahora tal vez ha mejorado, pero esto no es lo que realmente Dios quiere. No nos quiere buenos, el Señor no nos quiere mejores, el Señor nos quiere totalmente transformados, nuevos. No es un borrón y cuenta nueva, es como que en una casa tú la tiras abajo y vuelves a hacer un hueco, cimientos y mandas para arriba una casa nueva, totalmente diferente,
no quiere la misma casa pintadita, arregladita, modernizada, no, no, la quiere totalmente nueva, ¿no? Tampoco cuando se bautiza, porque da pena decirlo, pero hay muchos que parecen ser convertidos o creyentes que aún se bautizan, pero vuelven al mundo o tienen una vida que no da frutos o evidencias del obrar de Dios en su corazón. Entonces, están allí, están allí como miembros de un club en la iglesia, pero no se nota en ellos, ¿no? Siguen de repente mintiendo, siguen con chistes de doble sentido, siguen con envidia, de repente hay controversias, hay disputas con otra persona, y entonces, ¿dónde están los frutos del Espíritu? Dice uno, ¿no? Nos saltamos a la G cuando ahora invita a otros a seguir a Cristo. Muchos pueden hacer una oración, pueden hacer invitaciones a amigos, al grupo pequeño, en casa, como sea, pero yo me acuerdo de un hermano que tenía un grupo allá en Guayaquil, en su casa. Él era un abogado prestigioso, conocido en el medio, y se supone que era cristiano de muchos años. Invitaba gente y hacía reuniones en la casa y también cambiaba de expositores. Él no, generalmente no hablaba, pero digamos invitaba a gente que hablara, ¿no? Y entonces como él iba a la iglesia, yo un día fui con mi cuñada para pedirle una ayuda y le pusimos en la situación, el caso de mi cuñada, que estaba pues en un conflicto. Entonces yo le dije, hermano, ayúdanos porque mi cuñada es una persona que no tiene recursos para poder hacer esto. Y entonces él primeramente dijo que estaba muy bien y que este caso lo podíamos tomar y él comenzó a hacer cosas y ya que firme unos escritos y que se mueva y no sé qué, ¿no? Y pasaban los días y mi cuñada un día me dijo que no se sentía a gusto con el Señor, que él estaba llevando las cosas de una manera X, Y, Z. Entonces, por último, tuvimos que ir a decirle que le agradecíamos mucho, pero que íbamos a desistir del asunto. Que no había ningún problema, pero así con una cara adusta. ¿Y saben lo que pasa? Me manda a la oficina donde yo estaba trabajando un sobre y a lo que yo abro una planilla por $1,600 por consulta profesional, consultas profesional. Entonces yo lo llamo y le digo, hermano querido, no entiendo. A ver, Oh, ya Te ya, congelaste, Roberto. te ahora me congelaste. pasó que yo me Ok. salí. Aquí salió como que me salí y bueno, y ahora regresé de nuevo. Ok, parece que la grabación también continúa. Bueno, cosas de la tecnología. Entonces, le digo, la verdad, perdóname, pero no entiendo. ¿Qué cosa es esto? Le digo, tú sabes, yo, yo gano un poco más que la mitad de eso en todo un mes. Y yo tengo que vivir, yo no tengo como afrontar esto, le digo, y además hemos quedado, no habíamos quedado en ningún valor, además que no se hizo el trabajo, no, pero el trabajo ustedes lo cortaron y entonces sí, empezó él, se puso medio grosero, o sea, que ver, no demostró amor, no demostró nada. Y otra cosa que también le habíamos oído hablar a él era un lenguaje mundano, ¿no? Impropio, malas palabras, cosas así, le habíamos oído hablar en su despacho. Entonces yo empecé a pensar, bueno, ¿qué le pasa a este hermano, no? Pero finalmente me dijo, mira, si tú quieres pagas, si no quieres no pagas, no hay problema, y pum, me tiró el teléfono. Y yo dije, ¿aló? O sea, ahí tenemos un caso, ¿no? Y se supone que él era un creyente de muchos años, ¿no? Y bueno, y luego de eso también supimos que él había aceptado el cargo de fiscal general de la nación porque era un hombre conocido, prestante, hace ya
20 años atrás siquiera. Él aceptó y a la vuelta de 4 meses, 6 meses, lo destituyeron como fiscal. Salió mal parado. El pastor le permitió que él desde el púlpito dirigiera una aclaración a la congregación, donde él expuso ahí sus argumentos, pero yo me quedé, dije, esto no es el testimonio de alguien que ha nacido de nuevo. ¿Me explico? A pesar de que tenga años, que puede haber sido bautizado, yo eso no recuerdo, pero definitivamente tiene que verse el fruto para poder decir que alguien ha nacido de nuevo. No se olviden que estamos hablando de nacer de nuevo. ¿Cómo podemos estar seguros de nacer de nuevo, de que hemos nacido de nuevo o que alguien ha nacido de nuevo? Entonces, si alguien, de a partir de entonces yo dije, cuando me digan, no, si fulanito es cristiano o es creyente, es convertido, bueno, le digo, vamos a ver sus frutos porque el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No se olviden de esto, por sus frutos los conoceréis. Entonces hay que ver las acciones de ellos, cómo ellos evidencian ese supuesto nuevo nacimiento. Si no evidencian nada, entonces no nació de nuevo, ¿no? Son a lo mejor por tradición y lo que tienen es una vida religiosa, nada más, ¿ok? Entonces lo mismo vale para cuando lee la Biblia y aprende bien, cuando asiste a los servicios dominicales y recibe la bendición del sermón, cuando puede hacer diferencia entre el error y la verdad bíblica. Hay gente que sabe la escritura, pero no la aplica en su vida. ¿De qué vale que tú sepas algo si no la pones en práctica y no se ven frutos? Así que esto es el sentido. Ahora ya lo entendemos bien. Ninguna de las otras es válida para demostrar que ha habido un nuevo nacimiento. ¿Ok? De eso se trata. Porque todo lo demás, bueno, está bien, pero si no hay frutos, de nada vale todo lo demás. Entonces lo bueno sería que dé frutos y además toditas las otras 9. Ahí está bien. Pero lo principal es que dé fruto. El resto no tiene tanta importancia, ¿no? Ok, entonces solamente leemos, ¿no? Por supuesto, muchas personas salvas desde el primer momento en que fueron salvas desde el primer momento en que oraron a Dios, pidiendo perdón por sus pecados e invitando a Cristo a su vida. Pero esto es porque hubo auténtico arrepentimiento y fe en el Señor, lo cual se demuestra en que llevan una vida que da frutos. ¿Se dan cuenta? Pero la certeza plena, al menos delante de los demás, solo puede venir en el tiempo. Normalmente el Espíritu Santo le indicará a una persona si realmente ha nacido de nuevo. Esto es ya con la comunión íntima con el Señor, ¿no? Y eso lo vimos en Romanos 8:16. Y ahí viene la pregunta, esto es lo que pasa con tu vida, si no es así, pide a tu líder que te ayude a llegar a mensaje de convicción espiritual. Ok. Bueno, también vimos lo de Primera de Juan 3:9, que dice que el que ha nacido de nuevo ya no puede pecar porque no practica el pecado, porque ya la simiente del Dios está en él, ¿verdad? Entonces así nos damos cuenta y eso solamente lo recordamos, ¿no? Ahora viene este cuestionario. Si he nacido de nuevo, ¿soy salvo para siempre? Ok, entonces aquí venía lo que habíamos visto en Juan, capítulo 10, versos 27 al 29, que para recordar, citamos que Jesús dijo que, a ver, no me recuerdo de memoria, vamos a ver Juan 10, pero es el tema, es el versículo donde el Dice que Señor son tus que tiene sus ovejas que oyen su voz y que nadie las puede arrebatar de su mano, ¿verdad? Aquí está, mis ovejas oyen mi voz, así es, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, ¿ya? Ok, entonces aquí podemos poner
podemos poner lo más importante en relación con la seguridad de la salvación, que nadie nos la puede arrebatar, podríamos decir, ¿verdad? Eso es lo central ahí, lo que más impacta. Nadie puede arrebatarnos la salvación, ¿no? Porque estamos salvos en los brazos de Jesús, ¿no es cierto? Y si nadie nos puede arrebatar de los brazos de Jesús, significa que nadie nos puede salvar, perdón, hacer perder la salvación. Entonces nadie la puede arrebatar. ¿No? De los brazos de Jesús. Muy bien. Luego, 1 Pedro 1:5, vamos a recordarlo, ¿no? Aquí dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, ¿ok? Entonces, esa salvación va a venir al final, pero está segura porque está guardada por el poder de Dios. Eso podríamos poner allí, ¿verdad? Es segura porque está guardada por el poder de Dios. Si el poder de Dios está como un banco guardando un valor, un tesoro, no hay manera de que se pierda. ¿Ok? Ya está. Entonces vamos ahora a Romanos, capítulo 5, verso 2. Somos justificados Ajá. Justificados en pues su por brazo. la fe, ¿verdad? Entonces, el versículo 2 dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia es la salvación, el regalo, en la cual estamos firmes. Entonces podemos decir que la salvación está firme, garantizada por la fe. Es decir, mientras nosotros tengamos fe, no hay manera que se pierda. Está garantizada por la fe. Eso lo podemos poner allí, ¿verdad? Eso es lo más compacto como resumen. Está garantizada por la fe. Nosotros lo hemos recibido por fe. La única manera mediante la cual se pudiera perder la salvación es si nosotros perdiéramos aquella fe que fue la que hizo que viniera la salvación a nuestro corazón. Así que está garantizada por medio de la fe, o sea, mientras tengamos fe, no hay problema. Muy bien. Entonces, Romanos 6:22 dice que ahora que hemos sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por fruto nuestro la santificación y como fin la vida eterna. ¿Ok? Entonces, podemos tener que la salvación está segura por medio de la santificación, ¿no? Porque también cuando estamos en el proceso de santificarnos, esa santificación nos asegura, mientras vivimos, nos asegura, porque estamos viviendo en santidad, es decir, ya no vivimos en pecado, ¿no? Si estuviéramos otra vez, si regresáramos al pecado, pudiéramos entonces allí terminar apostatando en la fe. Pero mientras vivamos una vida de santificación, está segura. ¿Ok? ¿Sí? Y finalmente, a ver, no, hay otro más al final, la F, pero en el E, Romanos 8:29 y 30, donde nos dice que a los que antes nos conoció, también nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito
o el prototipo entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también los llamó, también los justificó y también glorificó. ¿Ok? Entonces podemos decir que estuvimos predestinados para una salvación segura, porque estuvimos predestinados para una salvación segura. Para una salvación segura. Ahora, les recuerdo, esto no significa la interpretación incorrecta de lo que es destino. El destino, la gente cree que es algo a lo cual nosotros vamos a llegar así querramos o no querramos. Eso va a pasar porque va a pasar. En el caso nuestro, no. Lo único es que el Señor ya sabía de antemano que nosotros le íbamos a decir sí y que íbamos a abrazar la salvación por fe. Entonces ya Él nos predestinó, ya prácticamente tenía preparado un plan, esperando nomás que llegara el momento en el cual nosotros entráramos a ese plan mediante la salvación. Entonces ya estaba destinada, predestinada para nosotros. Ok, muy bien. Entonces vamos al final de la página. Hay algo más que hay que llenar ahí, que está en Hebreos 10:39, ¿no? Hebreos 10:39. Y aquí nos dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí el resumen, ¿cuál podría ser? Que la fe, ¿qué es lo que preserva el alma? Dice aquí. Repito, sí, nosotros somos de los que tienen fe para la preservación del alma. Entonces, porque nuestra salvación está preservada mediante la fe, parecido a lo que ya vimos antes también. La salvación está preservada mediante la fe. Muy bien, y hasta ahí nomás es, porque ya no hay nada más que leer en las siguientes dos páginas. Perdón, nada que llenar, espacios que llenar. Y lo que podríamos nada más es en la página 9 al final, llevar adelante el repaso, ¿no? La primera pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de que hemos nacido de nuevo? ¿Qué se les viene a la mente? A ver, recordemos. ¿Cómo podemos estar seguros? Lorenita. Primero, reafirmando nuestra fe ¿Ok? y dando testimonio de vivir por la fe y por la palabra que estamos conociendo. Exacto. En otras palabras, en un solo término podemos resumirlo allí eso. ¿Se acuerdan que vimos la parábola del sembrador? Dar frutos. Dar frutos. Exacto. Por los frutos, ¿verdad? Obviamente la fe, como tú dijiste, Lorena, es uno de los frutos, ¿verdad? Es uno de los frutos, pero también es el amor, cuando tú empiezas a preocuparte por la gente, a querer hacer el bien a la gente y muestras sacrificios por, en general, a ver, lo que es el amor es satisfacer las necesidades del otro, aún a expensas de las propias. Satisfacer las necesidades del otro, aún a expensas de las propias. Significa, yo voy a atender a la persona, aunque tenga que desatenderme a mí. No, yo decía un ejemplo
para mí un ejemplo clásico que yo siempre lo menciono es que, por ejemplo, en un matrimonio que tienen una bebé pequeña, ¿no? El esposo le dice un martes, miércoles a la esposa que el día sábado los amigos quieren irse juntos a ver un partido de fútbol, ¿ok? Entonces la esposa le dice que está bien, pero llega el sábado, los amigos llegan en el carro a recogerlo y en ese momento la esposa se da cuenta que se le acabó la leche, los pañales a la bebé, ¿me explico? Y entonces le dice, amor, esta necesidad no está satisfecha. Y el otro le puede decir, pero ya están mis amigos afuera y habíamos quedado en eso, ¿no? Entonces ella puede decir, ok, está bien, ándate y yo veo cómo resuelvo el asunto. Pero entonces él está allí haciendo lo contrario. Si se va con los amigos, está más bien atendiendo su necesidad a expensas de las de otros, que es lo contrario, se llama codicia. El amor está en un extremo y en el otro extremo opuesto está la codicia. Es exactamente lo contrario. Entonces, el esposo si ama, va a salir, se va a disculpar con los amigos, aunque le digan lo que le digan, se ríen o se mofen o lo que sea, pero él tiene que satisfacer las necesidades de su hija o de su esposa o de su hogar, aún a expensas de las propias. Él necesitaba estar con los amigos, pasar un tiempo bonito y todo para desahogar sus tensiones, lo que sea, pero él dijo no, prefiero. O puede ser, por ejemplo, un ejemplo dice a pescar, ¿no? El pastor Neyo Ping le gustaba para relajarse ir a pescar, para él era un relax, estar a solas con la naturaleza y pescar. No, pero no, esa necesidad propia la puede dejar de lado, ¿no? Porque a expensas de sus propias necesidades, él resuelve las necesidades de los demás. Entonces ahí está amando. Si alguien se saca un abrigo y se lo da a alguien que en la calle está tiritando de frío porque es pobre y no tiene, entonces uno está satisfaciendo las necesidades de esa persona a expensas de las propias, porque yo también necesito calentarme, pero yo me las aguanto, lo que sea, me voy a mi casa, pero resolví primero la necesidad del otro. Eso es amor. Y podemos aplicarlo en todas las cosas, ¿no? Yo me sacrifico en beneficio del otro. Jesucristo dio su vida, su cuerpo inmolado en la cruz, su sangre, para que el beneficio sea para toda la humanidad, para todos los que crean. Esa es la máxima exposición de amor que puede existir. ¿Ok? Entonces, eso, por ejemplo, también es uno de los frutos del Espíritu, ¿no? Y todos los demás. Entonces, básicamente, ¿cómo podemos estar seguros de que hemos nacido de nuevo? Cuando damos frutos. Cuando damos los frutos del Espíritu, podemos poner también los frutos del Espíritu. ¿Ya? ¿Ok? Segunda pregunta, ¿es la salvación un asunto seguro? Hay que poner sí o no. Sí, Es un sí. Y luego, sí. ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que una salvación es segura? Porque dice que no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso, perfecto. Eso es un versículo, ¿no? Porque dice la palabra que ninguna Dice, condenación hay, que somos guardados por medio de la fe para esta salvación, como dice Pedro, es otra, por ejemplo, ¿no? Hay un montón. Por eso es que yo les animo a que ustedes cuando repasen este tema, procuren irse aprendiendo los versículos. Porque si alguien por ahí los agarra un momento y le dice, "Mira, ¿cómo estás segura de que tú eres salva? Ay, 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 y no sabemos contestarles con la palabra. Pero más importante que contestarle a una persona es contestarle al enemigo cuando empieza a poner aquí en la mente, que es el campo de batalla, las famosas dudas, ¿verdad? Entonces uno ahuyenta cualquier intención del enemigo
Uno sabe que el enemigo es cuando empiezan a venir pensamientos que no son propios nuestros. Es como que oímos una voz extraña que empieza a hablar. Entonces ahí tenemos que contestarle, ¿no? Porque la palabra dice, ¿no? Que la firmeza de nuestra salvación está basada en la fe, basada, porque el Señor Jesús nos dijo, ¿no? Que nadie nos puede arrebatar de sus manos y que el Padre, que es mayor que todos, ¿no? Estamos en poder de Él y nadie nos puede arrebatar de las manos de Él, ¿verdad? Entre otras, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Bueno, la pregunta tercera, ¿qué es la apostasía? A ver, ¿qué podemos recordar acerca de la apostasía, Lorenita? Salir de la firmeza de la palabra de Dios o de la creencia que tenemos de nuestra fe. Exacto, es el abandono de la fe, pero con dos palabritas importantísimas, ¿no? De manera voluntaria y definitiva. En definitiva. Exacto, eso es muy importante, porque si es podríamos decir, un abandono, un enfriamiento temporal, eso no es apostasía, ¿no? Y tampoco es definitiva si nosotros volvemos, o estamos un tiempo alejados y volvemos. Así que solamente en el caso de que no volvamos más. Muy bien. Entonces ya está también contestado cómo podría producirse. La apostasía es el abandono de la fe, pero ¿cómo se puede producir cuando lo hacemos de manera definitiva? Lo hacemos de manera voluntaria y definitiva. ¿Ok? Ya. Y la última, ¿podrá haber problemas para un cristiano, un creyente, un nacido nuevo que persista en pecar? ¿Podría haber problemas o no hay ningún problema en que peque? ¿Nos acordamos o nos olvidamos? O sea, O sea, yo, el pecado, disculpa Claudia, disculpa, sigue, no, sigue. no, no. O sea, yo tengo aquí anotado que dice que la sangre de Cristo siempre está lista para perdonarnos y Ujú, limpiarnos del pecado. Y que el pecado no tiene ninguna obra separadora de Dios. ujú, Ya, ujú. correcto. Ya está bien. Ahora, entonces, pero como la pregunta está dirigida hacia problemas que pudieran haber o no, hay Ujú. problemas para el cristiano que comienza a vivir en pecado, pero estamos hablando no de aquellos pecados involuntarios que se puede decir que son limpiados de inmediato cuando nosotros los reconocemos, o sea, cuando nos arrepentimos y confesamos al Señor. Y entonces ahí se produce una limpieza de aquel pecado, ¿verdad? Pero aquí se entiende que es un creyente que comienza a desobedecer, a comportarse de una manera rebelde y de manera deliberada empieza a vivir una vida de pecado y como que se afloja y comienza y hace un poco de cosas como las que hacía antes, ¿me explico? O como las que hace cualquiera. Por ejemplo, vamos a decir a alguien que cae en adulterio o que se separa de su esposa y comienza a andar con otra, ¿me explico? O de alguna persona que empieza a tener malas compañías o que alguien en su trabajo empieza a trampearle al Estado y hacerle doble contabilidad y yo qué sé, cosas así, ¿no? En general, alguien que persista en vivir una vida de pecado, ¿no? ¿Podrá haber problemas o no? No sé. ¿Mm? O sea, ¿Qué es lo que dice arriba en la página 9? no hay problema en el que redimido continúe pecando. Por supuesto que sí hay problema. Ujú. Ahí está, ¿verdad? Bueno, vamos leyendo eso por si acaso no lo hayamos captado muy bien. Dice, por supuesto que sí hay problema. Dirigiéndose a los cristianos en Roma, continúa leyendo, por favor, Claudia. Dirigiéndose a los cristianos en Roma, Pablo escribe, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia,
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ya ve, eso dice la Escritura. Pablo lo Mm. escribió. Gracias, Claudia. Y Lorenita, léenos el siguiente párrafo, por favor. El cristiano no posee una especie de licencia para pecar. Dios está contra el pecado y si el cristiano peca y no corrige su camino, debe esperar la reacción de Dios, quien no hace contemplaciones al pecado. Entre varias serias advertencias, consideremos la siguiente. Ya, antes de considerar las advertencias, dice, y si el cristiano peca y no corrige su camino. ¿Se dan cuenta? Ese es el caso. Porque si tú pecas, todos podemos pecar en cualquier momento, ¿verdad? Pero corregir el camino es lo que hace la diferencia. Significa venir a los pies de Jesús, a la cruz, arrepentirse, confesar el pecado y pedirle perdón. Ahí se produce entonces la limpieza de aquel pecado y nosotros volvemos a estar bien con el Señor. Pero en cambio, el que no corrige y sigue esa vida, esa doble vida, de pronto puede decir que religiosamente esté yendo a la iglesia, esté andando en grupos, esté yendo a grupos de oración, pero está pecando, está viviendo una vida que a Dios no le agrada y no lo admite, no lo reconoce, no se arrepiente, no nada. Entonces ahí puede exponerse a una reprensión de parte del Señor, a que le venga una prueba para que él reconozca su pecado y finalmente pueda corregir. Es lo que le pasó, por ejemplo, al rey David, que en lugar de haber salido como siempre a una batalla, mandó a sus generales, a su ejército, y él se quedó en su casa. Y una tarde paseando en el terrado del palacio, ¿no? Miró para abajo y vio ahí en el patio de la casa vecina una hermosa mujer que se estaba bañando. Entonces ahí empezó a entrar la tentación, fue a averiguar quién era, mandó un emisario para que ella se acercara, comenzaron a conversar y todo esto terminó en un adulterio, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero miren, inmediatamente que él pecó, vinieron luego otras consecuencias. Lo primero que pasó es que hubo un embarazo no deseado, porque ella salió embarazada. Lo segundo, cuando le dice la mujer que estaba embarazada, ¿no? Él se asusta y comienza a pensar cómo hacer para que ella enviudara, cuando él ya sabía que era la mujer de Urías, uno de sus generales. Entonces él da la orden que lo manden al general, no detrás de las líneas, sino al frente a que vaya, pero como comandándolo para exponerlo a una muerte. Y en efecto, por decirle, le alcanza una flecha y Urías muere. Y esto llega a oídos de David y David se queda callado porque esa era parte de su plan. Al enviudar Betsabé, él entonces la trae al palacio, se casa con ella, pero imagínense ustedes, ¿no? Todo maquinado aquí, no era cuestión de hacer cosas religiosas, era la mala intención porque hubo también ya un asesinato prácticamente, ¿no? Después de eso, él tuvo que lidiar con la culpa porque Dios le manda al profeta Natán a que lo visite. Y David ya lo conocía, entonces le dio cabida y todo. Y el profeta comienza a conversarle sobre una historia de una persona que tenía una oveja muy querida y de repente otro viene y se la arrebata, la oveja, de una manera violenta, de una manera injusta. Y entonces el rey David se enardece y dice, ese hombre merece morir. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. ¿Cómo? Señor me manda a decir que tú hiciste esto, esto. Y en ese momento queda al descubierto, porque era profeta y venía de parte del Señor con un mensaje. David supo que vino de parte de Dios
esa acusación y él comienza a andar con esa culpa, ¿verdad? Después hubo otra consecuencia, todo eso por causa del pecado de haber estado simplemente codiciando una mujer que no era la suya. Y todo lo que vino después cuando él dio a luz el pecado, ¿verdad? Después de eso, los filisteos se enteraron de lo que había pasado y comenzaron a hablar mal de Israel y comenzaron a blasfemar del Dios de Israel a causa de eso. Y por último, Dios le manda a decir cuando él ya se arrepiente y viene a los pies del Señor y dice, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y bueno, ahí está el Salmo 51 que lo escribió él precisamente cuando estaba en esa angustia. Salmo 51. Entonces, ¿no? Y el Señor le hace saber que le perdona, pero el hijo, el fruto de ese amor que tuvo con ella, no iba a vivir, iba a morir. Y en efecto, el niño nace, se enferma, y él oraba y oraba y ayunaba y no quería comer y todo, pero el niño murió. No hubo nada que hacer, se hizo lo que Dios quiso. Entonces, toda esta cantidad de consecuencias provinieron de un pecado. Y ese pecado, ¿no?, comenzó a crear otros pecados y otros pecados y otros pecados hasta que llegó un momento en que él estaba completamente acorralado, ¿no? Entonces, no tenemos una especie de licencia para pecar. Si nosotros pecamos, pero no corregimos como hizo David, sino hasta muy después, debe esperar la reacción de Dios, porque Dios no hace contemplaciones al pecado. Entonces ahí vemos unos tres ejemplos, ¿no? Hay pecados por los cuales Dios puede traer castigo a toda una congregación, ¿no? Si el pastor, por ejemplo, vive en pecado y algunos también de la congregación, y entonces se comienzan a contaminar, entonces viene un castigo a toda la congregación, ¿no? Como pasó con los corintios. Esto está en 1 Corintios 11, del 29 al 32. También dice que entrar en la mundanalidad equivale a enemistarse con Dios, ¿no? Y Santiago, ¿se acuerdan que dijo, no? ¿Cómo se llama? Generación adúltera o adúlteros. ¿No sabéis que la enemistad con Dios, la amistad con el mundo, generan enemistad con Dios? Pero tú no puedes acercarte a la vida mundana y comenzar a vivir como el mundo vive porque te enemistas contra Dios. Y tercero, si el creyente descuida su vida espiritual, se expone a la acción del diablo, porque dice en 1 Pedro 5:8 que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El que está mal parqueado, se lo llevó. ¿Me explico? Que no demos lugar al diablo, dice también, ¿no? La Biblia, etcétera, etcétera. Es decir, el diablo ya no puede poseer nuestra alma porque ya no somos suyos, pero sí nos puede hacer la vida cuadritos, porque cuando pecamos y no nos arrepentimos y no buscamos, ¿no? Que el Señor nos perdone, sino que nos mantenemos en el pecado, le estamos dando derecho legal al enemigo para molestarnos y hacernos la vida cuadritos, nos puede tirar abajo un negocio, nos puede tirar abajo la salud, nos puede hacer muchas cosas malas, porque se lo estamos permitiendo. Mientras dejemos el pecado no resuelto. Entonces el Señor, como quien dice, se echa para atrás porque dice, tú no quieres arrepentirte, tú has tomado esa decisión. Entonces el Señor a veces te manda situaciones para ver si tú te arrepientes. En el caso de David, él lo hizo. Pero hay creyentes que no se arrepienten enseguida y entonces ahí se les complica la vida. Así que la pregunta de ¿podrá haber problemas para un cristiano que persiste en el pecado? Claro que sí. ¿Qué podría sucederle? Todo lo que hemos leído, ¿verdad? Ok, muy bien, chicas. Entonces, hasta aquí ¿cómo se puede decir? La llenada de la lección y queda completa, terminada. Les anuncio que
próxima reunión, que va a ser este viernes, Dios mediante, ya vamos a pasar a la segunda lección, que es muy linda. Es más chiquita, ¿no? Es más cortita, ¿no? ¿Quiénes somos en Cristo? La lección número 2. Es muy lindo porque nos ayuda a reforzar, ¿no?, la autoestima y nuestra identidad. Hemos recibido una nueva identidad en Cristo. Y entonces la Biblia nos dice que ahora somos un montón de cosas que antes no eran. Entonces tenemos que repasar para ver qué nomás dice la Biblia que somos ahora. Eso es hermoso y precioso. Bueno, entonces aquí suspendemos ya la grabación, ¿no?